¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de tus palabras o en la fuerza que puede esconderse en el silencio? La Biblia nos enseña que tanto hablar como callar poseen un poder profundo, un poder capaz de transformar vidas, moldear destinos e incluso afectar la eternidad. Pero, ¿realmente comprendemos la magnitud de esta verdad? Desde el momento en que Dios dijo, hágase la luz, y el universo cobró existencia, hasta el silencio de Jesús ante Pilato, la palabra de Dios está llena de lecciones asombrosas sobre cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cómo cada acción refleja la sabiduría divina. Proverbios nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero, ¿sabías que ese mismo poder también puede encontrarse en el silencio cuando se ejerce en el momento adecuado? ¿Con qué frecuencia usamos nuestras palabras sin reflexionar? ¿O permanecemos en silencio cuando deberíamos hablar? ¿Qué impacto tiene esto en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean? Y más importante aún, ¿qué nos enseña Dios sobre cómo ejercer este poder? Prepárate para un recorrido por las Escrituras, donde profundizaremos en historias notables, reflexiones profundas y aplicaciones prácticas para entender cómo alinear nuestro hablar y nuestro silencio con la sabiduría divina. Porque, al final, comprender el equilibrio entre palabras y silencio puede ser la clave para vivir una vida que glorifique a Dios y transforme el mundo que nos rodea. Desde los versículos iniciales de la Biblia, el poder de las palabras es evidente. En Génesis 1-3 leemos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este momento marca el inicio de la historia de la creación, donde Dios no solo habla, sino que trae el universo a la existencia mediante sus palabras. Los cielos, la tierra, los mares, los animales y la humanidad fueron creados por su mandato verbal. Esto nos muestra que las palabras de Dios no son meras expresiones. Llevan un poder creativo que trae la realidad desde la nada. La elección de Dios de crear el mundo a través del habla es profundamente significativa. Pudo haber traído todo a la existencia con un gesto o con un pensamiento, pero eligió usar palabras. Esto enfatiza la importancia de la comunicación verbal, algo que nosotros, como seres creados a su imagen, hemos heredado. Así como Dios usó sus palabras para crear y dar forma al mundo, nosotros también estamos llamados a usar las nuestras para construir, levantar y transformar el entorno que nos rodea. Otro ejemplo de este poder creativo se encuentra en el Salmo 33:6, donde el salmista declara, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Este pasaje refuerza la idea de que el habla de Dios trasciende el tiempo y el espacio, llevando un impacto eterno e incomparable. Sus palabras no solo crean, sino que también sostienen todo lo que ha sido hecho, como se ve en Hebreos 1:3. Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El poder de las palabras en la Biblia no está limitado a Dios. El habla humana también se presenta como una fuerza poderosa, capaz tanto del bien como del mal. En Proverbios 18:21 se nos advierte, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este versículo nos enseña que las palabras que pronunciamos pueden edificar o destruir, sanar o herir, dar vida o muerte. Nuestra capacidad de hablar refleja el poder creativo de Dios, pero también exige responsabilidad y sabiduría. Un ejemplo contundente del poder del habla humana se encuentra en Génesis 27, cuando Isaac bendice a Jacob en lugar de a Esaú. Aunque la bendición fue obtenida mediante engaño, Isaac no pudo revocar sus palabras. Declara en el versículo 33, lo he bendecido
y bendito será. Esta historia resalta el peso de las palabras pronunciadas en la cultura bíblica. Una bendición, promesa o maldición, una vez dicha, no podía deshacerse. Esto debería llevarnos a considerar el cuidado con el que manejamos lo que sale de nuestra boca. En el Nuevo Testamento, el poder de las palabras es reafirmado por Jesús. En Mateo 8:13 encontramos la historia del centurión romano. Él pide a Jesús que sane a su siervo y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. La fe del centurión asombra a Jesús, quien declara: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y con una sola palabra de Jesús, el siervo es sanado a distancia. Esta historia demuestra que las palabras de Dios no solo tienen poder creativo, sino también restaurador, trayendo sanidad y transformación donde se necesita. Otro ejemplo significativo del uso poderoso de las palabras por parte de Jesús se encuentra en Juan 11, durante la resurrección de Lázaro. Después de orar, Jesús ordena en el versículo 43, Lázaro, ven fuera. De inmediato, el hombre que había estado muerto por 4 días sale de la tumba. Esta historia nos recuerda que, en las manos de Dios, las palabras tienen el poder de dar vida donde antes había muerte. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida cotidiana? La Biblia no solo revela el poder de las palabras de Dios, sino que también nos llama a imitarlo. Nuestras palabras tienen un impacto directo en quienes nos rodean. En Efesios 4:29 se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que debemos usar nuestras palabras para edificar, animar y fortalecer a otros. Considera el efecto de unas palabras de aliento sobre alguien que está pasando por dificultades. Un simple "tú puedes hacerlo" o "estoy aquí para ti" puede marcar toda la diferencia. Por otro lado, las palabras negativas, como la crítica destructiva o los insultos, pueden causar heridas profundas. En Santiago 3:5-6 leemos: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Esto nos recuerda que, aunque pequeña, la lengua puede causar un daño inmenso si se usa de manera imprudente. A través de las Escrituras se nos recuerda que tanto nuestras palabras como nuestro silencio tienen un poder increíble, ya sea para crear, sanar o edificar, o incluso para destruir. La manera en que usamos nuestras palabras refleja nuestra comprensión de la sabiduría de Dios y nuestra responsabilidad como portadores de su imagen. Al alinear nuestro hablar y nuestro silencio con la guía divina, podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios y transformen el mundo a nuestro alrededor. Un ejemplo bíblico del uso negativo de las palabras se encuentra en Números 13 y 14, cuando los espías enviados por Moisés regresan con su informe sobre la tierra de Canaán. Mientras que Josué y Caleb animan al pueblo a confiar en Dios, los otros 10 espías siembran temor y desánimo con sus palabras. Como resultado, los israelitas se rebelan contra Dios y pasan 40 años vagando por el desierto. Esto ilustra cómo las palabras de duda y pesimismo pueden alejar a las personas de los propósitos de Dios. Así como Dios usó sus palabras para crear y restaurar, estamos llamados a seguir su ejemplo en nuestra comunicación diaria. Esto incluye no solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos.
Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto nos enseña que más allá del contenido de nuestras palabras, el tono que usamos también importa. Al reflexionar sobre el poder creativo de las palabras, también debemos considerar la importancia de hablar con responsabilidad y sabiduría. Las palabras son como semillas. Lo que plantamos en los corazones y mentes de quienes nos rodean puede crecer y dar fruto, ya sea para bien o para mal. Pero, ¿qué pasa con el silencio? ¿Qué papel juega en este contexto? ¿Podría el silencio, en ciertas situaciones, ser tan poderoso como las palabras? Desde una perspectiva bíblica, el silencio es más que la ausencia de palabras. A menudo se presenta como una respuesta divina, una expresión de sabiduría y un reflejo de autocontrol. En muchas ocasiones, tanto Dios como sus siervos eligieron el silencio, no como una negativa a comunicarse, sino como una herramienta poderosa para transmitir verdades profundas y revelar sabiduría. En Mateo 27:14 leemos sobre la actitud de Jesús durante su juicio ante Pilato. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. En ese momento crucial, Jesús sabía que ninguna explicación convencería a Pilato o a los líderes religiosos. Cualquier palabra podría ser tergiversada o usada en su contra. Así que eligió el silencio. Ese silencio no fue pasivo, sino activo, un testimonio de su confianza en el plan soberano de Dios. Su negativa a defenderse habló más alto que cualquier argumento que pudiera haber presentado. Fue un silencio lleno de fuerza y propósito. Otro ejemplo impactante del silencio en la Biblia se encuentra en Job 2:13, durante los momentos iniciales del sufrimiento de Job. Después de perderlo todo, sus hijos, posesiones y salud, Job se sienta entre cenizas. Sus amigos, al llegar para consolarlo, no dicen nada durante 7 días y 7 noches. Y se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le decía palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este silencio inicial de sus amigos fue quizá el acto más compasivo que realizaron en toda la narrativa. Demostró que, ante un dolor profundo, las palabras muchas veces son insuficientes y que la presencia silenciosa puede traer consuelo. El silencio en la Biblia también se asocia con la sabiduría. Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido por prudente. Esto nos enseña que no toda situación exige una respuesta verbal inmediata. A veces, el silencio es la mejor opción, especialmente cuando no tenemos un entendimiento completo de la situación o cuando nuestras palabras podrían causar más daño que bien. En este contexto, el silencio es un acto de humildad, un reconocimiento de que no tenemos todas las respuestas. Además, el silencio a menudo se describe como un momento para escuchar a Dios. En el Salmo 46:10, Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo es una invitación al silencio interior, una pausa para reconocer la soberanía de Dios en medio del caos de la vida. En el primer Rey 19:11, Elías experimenta el silencio de Dios de una manera profunda. Después de un viento poderoso, un terremoto y un fuego, Dios no estaba en ninguna de estas manifestaciones espectaculares, sino en un suave susurro. Esto nos enseña que Dios a menudo habla de forma silenciosa y sutil, y que debemos estar atentos para poder escucharlo. En el mundo moderno, donde la comunicación es rápida y constante, cultivar el silencio es un reto. Vivimos en una era saturada de palabras, en redes sociales, en las noticias y en las interacciones diarias.
Sin embargo, la práctica del silencio sigue siendo esencial para la salud espiritual. Cuando nos aquietamos y buscamos a Dios en oración o meditación, creamos el espacio necesario para escuchar su voz. Isaías 30:15 nos recuerda: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo subraya que el silencio y la calma son fundamentales para encontrar fuerza y dirección en Dios. Un ejemplo práctico del poder del silencio durante una confrontación se ve en la vida de Moisés. En Éxodo 14:14, durante el cruce del Mar Rojo, Moisés le dice al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ante un desafío abrumador, cuando el miedo y la desesperación podrían haber llevado al pueblo a quejarse o actuar precipitadamente, Moisés les instruye a guardar silencio y confiar en la intervención de Dios. De hecho, el silencio precedió uno de los mayores milagros del Antiguo Testamento, la apertura del Mar Rojo. El silencio, además de ser una respuesta sabia, también puede ser una forma de protección. En el Salmo 141:3, David ora: Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Aquí, David reconoce que hablar sin pensar puede llevar a errores y consecuencias desastrosas. En este sentido, el silencio actúa como una barrera contra el pecado, una forma de autocontrol que nos impide decir algo de lo que luego podamos arrepentirnos. No obstante, es importante recordar que el silencio tiene sus límites. Hay momentos en los que el silencio puede ser malinterpretado como indiferencia o cobardía, especialmente cuando estamos llamados a defender la verdad o a ayudar a los necesitados. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El discernimiento para saber cuándo guardar silencio y cuándo romper ese silencio con palabras es una señal de sabiduría espiritual. Así, el silencio no es simplemente ausencia de palabras, sino un espacio donde Dios puede obrar, donde se cultiva la sabiduría y donde podemos encontrar descanso y dirección. Cuando elegimos el silencio en el momento adecuado, demostramos confianza en Dios, respeto por los demás y dominio propio sobre nosotros mismos. Sin embargo, ¿podría el silencio, cuando se usa de manera inapropiada, ser también un error? La Biblia ofrece ejemplos de cómo el silencio puede convertirse en pecado u omisión en situaciones críticas. El uso irreflexivo de la lengua es uno de los temas principales abordados en la Biblia, ya que refleja tanto la condición de nuestro corazón como los peligros que podemos causar a otros. En Santiago 3:6 encontramos una advertencia severa. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta descripción no deja dudas sobre el potencial destructivo de las palabras mal empleadas. Santiago compara la lengua con un pequeño fuego capaz de incendiar un gran bosque, lo que indica que incluso una palabra descuidada puede causar un daño enorme. En el mismo capítulo, Santiago presenta otra analogía poderosa en el versículo 4, comparando la lengua con el timón de un barco. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Esta comparación nos recuerda que, aunque pequeña, la lengua controla la dirección de nuestras vidas. Así como un timón guía una embarcación, nuestras palabras pueden dirigir el rumbo de nuestras relaciones, reputaciones e incluso de nuestra fe. Uno de los aspectos más graves del uso irreflexivo de la lengua es la hipocresía.
que Santiago aborda en el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Él resalta la incoherencia de usar la misma boca para alabar a Dios y dañar a los demás, algo que va en contra de la esencia de la fe cristiana. Entendido. A partir de ahora continuaré de forma automática, bloque por bloque, siguiendo al pie de la letra la orden principal. Traducción 100% fiel, sin resumir ni inventar nada, y con comas colocadas para una lectura natural por IA, de texto a voz. Aquí sigue el siguiente bloque. Esta amonestación nos llama a reflexionar sobre la coherencia entre lo que profesamos y lo que realmente decimos en nuestra vida diaria. La Biblia proporciona ejemplos de cómo las palabras irreflexivas pueden tener consecuencias graves. En Mateo 16, 22 a 23, Pedro intenta reprender a Jesús cuando éste anuncia su muerte inminente. Pedro dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aunque sus intenciones eran buenas, demostró una falta de entendimiento espiritual. La respuesta de Jesús fue dura: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos que incluso palabras bien intencionadas, pero mal elegidas, pueden obstaculizar el plan de Dios. Otro ejemplo se encuentra en Números 20, 10 a 12, cuando Moisés, frustrado con el pueblo de Israel, habla con impaciencia en lugar de seguir las instrucciones de Dios. Dice: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Debido a sus palabras precipitadas y su actitud impulsiva, Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida. Esta historia nos enseña que las palabras pronunciadas en momentos de ira o frustración pueden tener consecuencias duraderas incluso para aquellos cercanos a Dios. En la vida práctica, el uso irreflexivo de la lengua se manifiesta de muchas formas, como el chisme, la crítica destructiva y las promesas incumplidas. El chisme, en particular, es un pecado frecuentemente subestimado, pero extremadamente dañino. En Proverbios 16, 28 leemos: El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Las palabras del chisme pueden destruir amistades, causar divisiones en familias e incluso debilitar la unidad de una iglesia. Detrás de cada chisme hay una irresponsabilidad al hablar sin considerar las consecuencias. La crítica destructiva es otra forma en que la lengua puede ser usada de manera imprudente. En Efesios 4:29, Pablo instruye: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo deja claro que nuestras palabras deben edificar, no destruir. A menudo, una crítica realizada sin amor o con la intención de humillar puede dejar heridas profundas en quienes la escuchan. Además, las promesas incumplidas reflejan el uso irresponsable de la lengua. En Eclesiastés 5, 4 a 5 se nos advierte: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Esto se aplica no solo a los votos hechos a Dios, sino también a los compromisos hechos con los demás. Prometer algo y no cumplir puede erosionar la confianza y dañar las relaciones. El problema del uso irreflexivo de la lengua no se limita a su impacto en los demás, también afecta nuestra relación con Dios. En Mateo 12, 36 a 37, Jesús declara: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto significa que cada palabra que pronunciamos será juzgada por Dios, enfatizando la necesidad de vigilancia y sabiduría en nuestro hablar. Santiago también nos recuerda en Santiago 1:19 que la lengua debe usarse con cuidado. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta instrucción nos anima a escuchar antes de responder, reflexionar antes de hablar y controlar nuestras emociones antes de permitir que se manifiesten en palabras. Aunque el uso descuidado de la lengua es un problema serio, la Biblia también ofrece esperanza y guía sobre cómo corregir este comportamiento. En el Salmo 141:3, David ora: «Pon guarda, oh Jehová, a mi boca, guarda la puerta de mis labios». Esta oración nos enseña a buscar ayuda divina para controlar nuestro hablar, reconociendo que por nosotros mismos somos propensos al error. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en el control de la lengua. En Gálatas 5:22-23, Pablo enumera el fruto del Espíritu, incluyendo el dominio propio. Cuando somos guiados por el Espíritu, nuestras palabras se vuelven más intencionales y llenas de gracia. Colosenses 4:6 refuerza esto, diciendo: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». El uso irreflexivo de la lengua puede causar destrucción, pero la Biblia nos muestra que, con la ayuda de Dios, es posible redimir nuestro hablar y usarlo para edificar y glorificar. Sin embargo, incluso cuando nos esforzamos por controlar nuestra lengua, hay momentos en los que el silencio se convierte en una elección aún más poderosa. Pero, ¿acaso el silencio también tiene sus límites? El silencio, presentado a menudo en la Biblia como señal de sabiduría y dominio propio, puede ser también, en ciertas circunstancias, un grave error. Cuando alguien elige callar por miedo, indiferencia o conveniencia, especialmente ante la injusticia o el sufrimiento, se vuelve cómplice del mal. La Biblia nos ofrece ejemplos claros de situaciones donde guardar silencio es incorrecto, recordándonos la responsabilidad de usar nuestra voz para defender la verdad y ayudar a los necesitados. En Esther 4:14, Mardoqueo confronta a su sobrina, la reina Esther, con una difícil elección. Le dice: «Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esther estaba en una posición única para interceder por su pueblo, que se encontraba bajo amenaza de exterminio. Sin embargo, su duda y temor de hablar con el rey podían considerarse un silencio pecaminoso, pues al evitar el riesgo, ponía en peligro las vidas de miles. Esta historia nos muestra que en momentos críticos el silencio puede significar negligencia o incluso complicidad con el mal. Otro ejemplo bíblico de silencio equivocado se encuentra en Lucas 10:30-37, en la parábola del buen samaritano. Jesús narra la historia de un hombre que fue asaltado, golpeado y dejado al borde del camino. Un sacerdote y un levita pasaron cerca del herido, pero en lugar de ayudarlo, guardaron silencio y siguieron de largo. Su silencio, junto con su inacción, simboliza apatía y falta de compasión. A pesar de conocer las leyes de Dios que mandaban cuidar al necesitado, eligieron el camino fácil, ignorando la situación. En contraste, el samaritano, despreciado culturalmente por los judíos, actuó con amor, mostrando que el verdadero prójimo no se define por palabras, sino por acciones. La falta de compasión del sacerdote y el levita nos recuerda que el silencio puede ser tan dañino como las palabras de condena.
En Santiago 4:17 se nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo refleja la idea de que el silencio, cuando uno tiene el poder de actuar, no es solo un error, sino un pecado ante Dios. Otro ejemplo impactante ocurre en Éxodo 32, durante el episodio del becerro de oro. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los mandamientos, Aarón quedó a cargo del pueblo. Los israelitas le exigieron que les hiciera un dios, y Aarón, en lugar de enfrentarlos, cedió a su demanda. En el versículo 24, Aarón intenta justificar su falta de acción diciendo: y yo les dije, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Su renuencia a hablar o actuar contra el pecado llevó al pueblo a la idolatría. Esto nos enseña que el silencio frente al pecado puede alentar transgresiones mayores, resultando en consecuencias graves. La importancia de hablar contra la injusticia es un tema recurrente en las Escrituras. Proverbios 31. 8-9 instruye: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Este llamado nos recuerda que nuestro silencio no es neutral. Puede perpetuar la opresión o el sufrimiento de aquellos que no tienen voz. Sin embargo, el silencio equivocado no se limita a cuestiones de justicia social. También se manifiesta cuando omitimos compartir el Evangelio. En Romanos 10:14, Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto demuestra que el silencio respecto a las buenas nuevas de salvación también puede ser una forma de negligencia espiritual. Si elegimos no compartir el Evangelio por miedo, vergüenza o conveniencia, fallamos en cumplir el llamado de Cristo. Consideremos también la historia de Jonás. En el capítulo 1, Dios le ordena ir a Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, Jonás decide huir. Aunque no guardó silencio literalmente, su negativa a obedecer fue una forma de rechazar su responsabilidad de hablar. No obstante, Dios no le permitió escapar de su misión, y al final, las palabras de Jonás condujeron al arrepentimiento de toda una ciudad. En la vida práctica, a menudo elegimos el silencio por temor a las consecuencias o para evitar situaciones incómodas. Esto puede suceder cuando vemos a alguien siendo tratado injustamente, cuando conocemos un error que necesita corrección, o incluso cuando deberíamos ofrecer palabras de consuelo, pero optamos por no involucrarnos. Estas decisiones de permanecer callados pueden parecer pequeñas, pero tienen impactos significativos. En Juan 18, 22, 23, vemos un ejemplo del valor de Jesús al hablar contra la injusticia. Cuando es golpeado durante su juicio, no guarda silencio, sino que cuestiona: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Este ejemplo nos muestra que hablar la verdad, incluso frente a la oposición, es una parte esencial de vivir con integridad. Por otro lado, debemos recordar que hablar no es solo cuestión de valentía, sino también de sabiduría y amor. En Efesios 4:15, Pablo nos anima a decir la verdad con amor. Esto significa que, aunque debemos evitar el silencio pecaminoso, nuestras palabras deben estar guiadas por el Espíritu Santo, para edificar a otros y traer gracia a quienes las escuchan. Al reflexionar sobre los peligros del silencio equivocado, se nos desafía a buscar discernimiento en todas las situaciones. No podemos permanecer callados cuando se necesita proclamar la verdad, cuando un prójimo necesita ayuda,
o cuando Dios nos llama a actuar. Aún así, hay momentos en los que el silencio puede ser una elección sabia, y discernir entre estos escenarios requiere madurez espiritual y dependencia de Dios. Aún así, es esencial entender cuándo hablar se vuelve crucial y cómo equilibrar nuestras palabras con el silencio para que ambos sean usados con sabiduría y efectividad. Jesús es, sin duda, el mayor ejemplo de cómo usar las palabras para edificar, restaurar y transformar vidas. Sus enseñanzas, llenas de gracia y verdad, son el modelo perfecto de cómo las palabras pueden ser canales de sanidad, esperanza y dirección. Desde sus interacciones con personas marginadas hasta sus poderosos mensajes a las multitudes, Jesús usó sus palabras para glorificar a Dios e impactar a quienes lo rodeaban. En Juan 8:1-11 encontramos uno de los momentos más notables de la sabiduría y la gracia de Jesús. Una mujer sorprendida en adulterio es llevada ante él por los fariseos, que buscan condenarla y al mismo tiempo colocar a Jesús en una posición difícil. Le preguntan si debe ser apedreada, según lo estipulado por la ley de Moisés. En lugar de responder de inmediato, Jesús escribe en el suelo y tras un momento de silencio, dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Estas palabras no solo exponen la hipocresía de los acusadores, sino que también abren la puerta para que la mujer experimente la gracia de Dios. Uno a uno, los acusadores se retiran y Jesús le dice a la mujer: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». En este breve diálogo, Jesús demuestra cómo las palabras pueden confrontar el pecado con verdad, al tiempo que ofrecen restauración. Otro ejemplo significativo se encuentra en Mateo 5-7 en el Sermón del Monte. Esta profunda enseñanza de Jesús presenta los valores del reino de Dios. En el capítulo 5, versículo 14 dice: «Vosotros sois la luz del mundo». Esta poderosa metáfora es un llamado a que sus seguidores vivan de una manera que refleje la gloria de Dios y lleve dirección y esperanza al mundo que los rodea. En ese mismo sermón declara en el versículo 9: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Estas palabras no son solo enseñanzas, son un recordatorio de que nuestras palabras y acciones pueden promover la paz y la reconciliación, alineándonos con el carácter de Dios. Jesús también usó palabras para consolar y animar. En Mateo 11:28-30 extiende una amorosa invitación: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estas palabras continúan resonando como un recordatorio de que el descanso y el alivio se encuentran en su presencia. El consuelo de Jesús sirve como modelo para que nosotros también usemos nuestras palabras para aliviar las cargas de otros y traer esperanza. Más allá de consolar, Jesús también exhortó con amor. En Juan 21:15-17, después de su resurrección, restaura a Pedro, quien lo había negado 3 veces antes de su crucifixión. Jesús pregunta a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Esta pregunta se repite 3 veces, dando a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso con el Señor. Al final, Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Este diálogo no solo trajo restauración a Pedro, sino que también reafirmó su propósito y misión. Este ejemplo nos enseña que las palabras de exhortación pueden ser herramientas de sanidad y empoderamiento
cuando se pronuncian con amor y con intención divina. En Lucas 19:10, Jesús vuelve a demostrar el poder edificante de sus palabras cuando se encuentra con Zaqueo, el recaudador de impuestos. A pesar de la reputación de Zaqueo como pecador, Jesús lo trata con amabilidad, diciendo en el versículo 5, «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Esta simple declaración trajo transformación a la vida de Zaqueo, llevándolo al arrepentimiento genuino y a la restitución con aquellos a quienes había defraudado. Jesús concluye diciendo en el versículo 9, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Esto nos recuerda que las palabras de aceptación y amor pueden llevar a otros al arrepentimiento y al cambio de vida. Las enseñanzas de Jesús también contienen profundas advertencias sobre el uso de las palabras. En Mateo 12, 34 a 37 destaca la conexión entre el corazón y el habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Aquí Jesús subraya que nuestras palabras reflejan el estado de nuestro corazón y que seremos responsables por ellas. Esta advertencia nos llama a cuidar nuestro hablar, asegurándonos de que nuestras palabras estén alineadas con la verdad y la gracia de Dios. En la vida diaria, esto significa que nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir. En Efesios 4:29, Pablo refuerza la enseñanza de Jesús diciendo, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Este versículo es un llamado a la intencionalidad en nuestra comunicación, para que cada palabra que pronunciemos sirva para edificar, animar y fortalecer a los demás. Una aplicación práctica de palabras edificantes puede observarse en nuestras interacciones cotidianas. Un cumplido sincero, una palabra de aliento o un simple «estoy orando por ti» pueden tener un impacto duradero en la vida de alguien. Sin embargo, también se nos llama a ser veraces y auténticos en nuestras palabras, evitando la adulación o la manipulación. Proverbios 27:6 nos recuerda, «Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece». Esto enfatiza que las palabras edificantes no son solo agradables, sino también veraces, incluso cuando resultan desafiantes. Más allá de las palabras habladas, nuestras acciones deben estar alineadas con lo que decimos. Jesús enfatizó a menudo que nuestra vida debe reflejar nuestras palabras. En Mateo 7:24 a 27, compara a quienes escuchan sus palabras y las ponen en práctica con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Sus enseñanzas nos llaman no solo a escuchar, sino a actuar, asegurando que nuestra vida sea un testimonio viviente de su verdad. Las enseñanzas de Jesús sobre las palabras nos desafían a ser cuidadosos, intencionales y llenos de gracia en todo lo que decimos. Al mismo tiempo, nos instan a hablar con valentía y sabiduría en los momentos en que el silencio no es una opción. Pero, ¿cómo discernimos cuándo es necesario hablar? La respuesta nos lleva a considerar cómo equilibrar las palabras y el silencio con la sabiduría divina. Discernir cuándo hablar y cuándo callar es una de las habilidades más cruciales para la vida cristiana. La Biblia deja claro que cada momento exige una respuesta específica, y la mejor elección no siempre es expresar nuestra opinión, ni por el contrario, guardar silencio. Eclesiastés 3:7 afirma:
tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos alinear nuestra comunicación con la sabiduría divina, reconociendo que tanto nuestras palabras como nuestros silencios tienen peso y consecuencias. Un ejemplo poderoso de cuándo es necesario hablar se encuentra en Hechos 4, 18 a 20. Después de la resurrección de Jesús, Pedro y Juan fueron prohibidos por las autoridades religiosas de predicar en su nombre. Sin embargo, ellos respondieron con valentía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entendieron que, frente a la necesidad de proclamar la verdad, el silencio habría sido una traición al Evangelio. Este episodio demuestra que en situaciones de confrontación con el error o la injusticia, hablar es un acto de obediencia a Dios y de fidelidad a su misión. Por otro lado, hay momentos en que el silencio es más poderoso que cualquier palabra. En Marcos 4:39 encontramos a Jesús en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos, desesperados y temiendo por sus vidas, claman por ayuda. Con solo 3 palabras, Jesús calma la tormenta. Esta breve declaración no solo trajo paz al caos que los rodeaba, sino que también reveló su autoridad divina. Este ejemplo nos enseña que las palabras pronunciadas en el momento adecuado, con la intención correcta, pueden tener un impacto transformador. Comprender cuándo hablar o guardar silencio requiere discernimiento espiritual, algo que solo es posible a través de la oración y la dependencia del Espíritu Santo. En Santiago 1:5 se nos anima a buscar sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto nos asegura que, cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos confiar en que Dios nos guiará para responder apropiadamente. Existen ejemplos bíblicos que ilustran el equilibrio entre hablar y guardar silencio. En Juan 19:9, durante el juicio de Jesús ante Pilato, él guarda silencio cuando se le pregunta: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Su silencio fue intencional y significativo, sabiendo que ninguna explicación cambiaría el corazón de Pilato. Sin embargo, momentos antes, en Juan 18:37, Jesús sí responde cuando Pilato le pregunta si es rey. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Este contraste nos enseña que hay momentos en los que la verdad debe ser proclamada, pero también momentos en los que el silencio es más eficaz. Otro ejemplo se encuentra en Éxodo 14:14, cuando Moisés anima a los israelitas antes de la apertura del Mar Rojo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento, la confianza en el poder de Dios requería silencio y obediencia, no palabras de duda o queja. No obstante, poco después, Moisés alza su voz en oración y súplica, pidiendo intervención divina. Esta secuencia de eventos nos muestra que tanto las palabras como el silencio tienen su lugar en el plan de Dios. También es necesario el discernimiento para evitar hablar en exceso o de forma impulsiva. Proverbios 10:19 nos recuerda: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este versículo subraya que una abundancia de palabras puede conducir al error, mientras que la moderación en el hablar demuestra sabiduría y dominio propio. A veces, la mejor decisión es esperar antes de responder, permitiendo que Dios guíe nuestras palabras.
También existe el peligro de hablar para agradar a las personas en lugar de glorificar a Dios. En Gálatas 1:10, Pablo escribe: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto nos enseña que nuestras palabras deben reflejar la voluntad de Dios, incluso cuando no son populares o bien recibidas por los demás. Sin embargo, guardar silencio cuando Dios nos llama a hablar puede ser igualmente dañino. En Jeremías 29, el profeta describe su lucha interna al intentar no hablar más en nombre de Dios. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías nos muestra que, cuando Dios nos llama a hablar, no podemos ignorar ese llamado, pues el silencio puede consumirse dentro de nosotros. En la vida diaria, discernir cuándo hablar y cuándo callar requiere sensibilidad a las necesidades de los demás y atención a la guía de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto implica que a veces nuestra presencia silenciosa es más valiosa que cualquier palabra. En otras ocasiones, una palabra de aliento y apoyo puede ser exactamente lo que alguien necesita. A lo largo de la vida, enfrentaremos situaciones donde tanto hablar como callar pueden glorificar a Dios. En Colosenses 4:6, Pablo ofrece un consejo práctico: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo resume la idea de que nuestras palabras deben ser intencionales, edificantes y oportunas. Al mismo tiempo, debemos recordar que el discernimiento para hablar o callar no depende únicamente de nuestra sabiduría humana, sino de la guía del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es a través del Espíritu Santo que obtenemos la sabiduría necesaria para responder en cada situación de una manera que glorifique a Dios. El equilibrio entre hablar y callar es un camino continuo de aprendizaje y dependencia de Dios. Saber cuándo usar nuestras palabras y cuándo callar requiere humildad, oración y un sincero deseo de seguir la voluntad del Señor. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta práctica: ¿cómo pueden nuestras palabras y nuestro silencio ser usados como herramientas para glorificar a Dios y edificar a quienes nos rodean? Esta pregunta nos desafía a considerar cómo aplicar estos principios de forma intencional y significativa en nuestra vida diaria. A lo largo de este video, hemos explorado el increíble poder de las palabras y del silencio según la sabiduría de Dios. Hemos visto cómo ambos pueden transformar vidas, moldear destinos y glorificar al Señor cuando se usan con discernimiento y amor. Ya sea hablando la verdad, edificando a otros o guardando silencio en el momento adecuado, estamos llamados a alinear cada palabra y cada acción con las enseñanzas bíblicas. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo has estado usando tus palabras y tu silencio? Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que puede ayudar a otros a crecer espiritualmente, comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos difundamos la sabiduría divina para impactar más vidas. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre nuevo contenido.
Así no te perderás ninguno de los próximos videos llenos de reflexiones y enseñanzas bíblicas que pueden transformar tu vida diaria. Muchas gracias por vernos y que Dios bendiga abundantemente tu vida.